Muy bien, hermanos, vamos a iniciar con nuestro estudio de doctrina cristiana, ¿ok? Y estamos ya en el artículo 35 de la Confesión de Fe, que trata sobre la Santa Cena, el sacramento de la Santa Cena. En la Biblia, hermanos, y también en la Iglesia cristiana, se designa este sacramento con diferentes nombres. Ya hemos hablado de la Santa Cena. También se llama la Mesa del Señor. También se llama la Comunión. Y también se llama Eucaristía. Eucaristía es una palabra que viene del griego que significa acción de gracias. Entonces, la palabra Eucaristía tal vez sea la menos apropiada, porque la palabra Eucaristía, que significa dar gracias, hace más énfasis en la actitud o la respuesta del que participa. Pero el sacramento tiene que ver primero con lo que Dios hace. Entonces, esos son los diferentes nombres: Santa Cena, la Mesa del Señor, Comunión y también Eucaristía. ¿Ok? Y eso es importante porque, aparte de todo lo que ya vimos en la clase pasada, el hecho de que se le llame cena o mesa indica que es una comida, es un sacramento, una ordenanza que se ofrece al pueblo de Dios, a la familia cristiana. Y así como en nuestra vida diaria no invitamos a cualquiera a nuestras casas a comer con nuestra familia, sino especialmente a quién, a hermanos en la fe, amigos cercanos a nosotros. Entonces, las comidas en la Biblia, como también en la vida diaria, en todas las culturas, se refieren a un momento de comunión íntima, ¿verdad? De cercanía. Entonces, cuando hablamos de la cena del Señor, cuando hablamos de la mesa del Señor, y mucho más la palabra comunión, pues tiene la idea de que en ese momento del sacramento hay una relación, hay una comunión muy íntima entre Dios y su iglesia. Tan íntima es que de manera espiritual pero real, el Señor Jesucristo nos es ofrecido a nosotros, ¿verdad? Y nos alimentamos de Él. ¿Ok? Vamos a continuar entonces en el artículo 35, en el párrafo que empieza diciendo ahora bien. Ahí vamos a empezar. Dice: ahora bien, como es verdad y está más allá de toda duda que Jesucristo no nos ha ordenado el uso de sus sacramentos en vano, Él también opera en nosotros todo lo que nos representa por medio de esas santas señales, aunque la manera de hacerlo sobrepase nuestro entendimiento y no lo podamos comprender, tal y como las operaciones del Espíritu Santo son ocultas e incomprensibles. Ok, varias cosas importantes. Primero, dice la confesión que el Señor Jesucristo no ordena ni manda nada en vano. Entonces, todo lo que Dios nos ha mandado en su palabra tiene un propósito, tiene un beneficio, tiene una ventaja, de modo que ningún cristiano verdadero dice de alguna ordenanza de Dios: esa no es importante, o esta no me beneficia. No, esta declaración es sumamente importante a la luz de la realidad que vivimos en el mundo cristiano, evangélico, general, el día de hoy, donde muchísimas iglesias hacen dos cosas: o no le dan ninguna importancia a los sacramentos, o abren el sacramento a cualquier persona como si fuera cualquier cosa. ¿Ok? Pero la confesión nos recuerda, basada en la Escritura, que en primer lugar, quien ha ordenado el sacramento es nuestro Señor Jesucristo, y que todo lo que Él ordena nunca es
en vano. Todo es útil para el verdadero cristiano, para la iglesia, para la familia de Dios. Y entonces, como hijos de Dios, decimos: Señor, aliméntame, nútreme, fortaléceme. Es un deseo, ¿verdad? No llega el día de la Santa Cena y decimos: ay, no importa que no esté presente. No, el cristiano verdadero dice: no, Señor, ayúdame para que este día, ¿verdad?, especialmente este día, pueda estar presente y participar del sacramento. ¿Por qué? Porque es una ordenanza. Luego también la confesión dice que Él también opera en nosotros todo lo que nos representa por medio de estas santas señales. ¿Qué quiere decir? Que aunque las señales como el pan y el vino, que representan la obra de nuestro Señor Jesucristo, hacen esa función de representarnos, no es meramente un simbolismo, ¿okay? No es meramente un memorial, incluye recordar, representa, trae a nuestra mente lo que Cristo hizo, pero no es como una celebración meramente humana. Por ejemplo, el 4 de julio, solamente recordamos, ¿no? El Día de los Veteranos, incluso se le llama el Día del Recordatorio, ¿verdad? Que solamente se recuerda. Pero aún en esas celebraciones, mucha gente no solamente recuerda. Por ejemplo, en el Día de los Veteranos, las familias que han perdido hijos, ¿verdad?, recuerdan y como que se unen en sentimiento otra vez a ellos. O sea, el sentimiento, la memoria, el recuerdo es tan fuerte. Pues la confesión de fe nos dice: en el sacramento de la Santa Cena no solamente es un símbolo o un memorial, sino que además de eso, el sacramento nos recuerda que Cristo está presente y que entonces Él nos está de verdad alimentando, nutriendo y fortaleciendo cuando participamos del sacramento. Por eso dice: Él también opera en nosotros todo lo que nos representa por medio de estas santas señales. Y alguien pudiera levantar la pregunta: pastor, pero ¿cómo se lleva a cabo esto? Y bueno, aquí entramos a un misterio, ¿verdad? Es un misterio que lo confesamos por fe, y es solamente cuando hay fe en nosotros, obrada por el Espíritu Santo, que podemos beneficiarnos del sacramento. Por eso es que la confesión inmediatamente dice: aunque la manera de hacerlo sobrepase nuestro entendimiento y no lo podamos comprender. ¿Se dan cuenta? Entonces, el sacramento de la Santa Cena es una ordenanza de nuestro Señor, nos nutre, nos alimenta, pero la forma, la manera en que esto sucede es algo que no podemos nosotros explicar con palabras y decir simplemente: ven y experiméntalo. No, porque en el sacramento el Señor Jesucristo en su divinidad está presente, y el Espíritu Santo también, y el Padre, las tres personas de la Trinidad. Y entonces somos alimentados, ¿verdad?, cuando recordamos lo que Él hizo de manera espiritual, mística, en el sentido correcto de la palabra. Él opera en nosotros, nos hace participar de Cristo, aunque rebase nuestra capacidad de comprensión. Y eso es bueno, porque no venimos al sacramento nada más como el pan y el vino y se acabó. No, esa no debe ser la actitud. La actitud debe ser acercarnos con reverencia, con respeto, sabiendo que de una manera misteriosa pero real, bíblica, el Señor Jesucristo, que es el contenido del sacramento, está realmente presente en el pan y el vino. Porque el Señor Jesucristo nos dice en la institución de la Santa Cena: esto es mi cuerpo y esto es mi
sangre. Y por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios dice, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. O sea que en ese momento, de una manera misteriosa, espiritual, pero real, estamos teniendo comunión, nada más y nada menos que con nuestro Señor Jesucristo. Por eso la confesión de fe dice, aunque la manera de hacerlo sobrepase nuestro entendimiento y no lo podamos comprender, y luego agrega, tal y como las operaciones del Espíritu Santo son ocultas e incomprensibles. Es decir, la actuación del Espíritu Santo siempre está más allá de la capacidad humana de comprensión. El Espíritu Santo es Dios mismo y Él opera en nosotros, nos cambia de una manera que nadie más lo puede hacer. Incluso ya siendo cristianos, el Espíritu Santo nos guía, nos consuela, nos exhorta, da testimonio a nuestro espíritu, como dice el apóstol Pablo, de que somos hijos de Dios. ¿Cómo sucede eso? ¿Lo podemos explicar de una manera clarita a cualquier persona? No, la obra del Espíritu es misteriosa, pero es real. Y creo que un pasaje clásico, hermanos, que nos recuerda eso está en San Juan 3. Vamos a verlo. San Juan 3, donde de hecho nuestro Señor Jesucristo, cuando habla con Nicodemo, le dice allá en el versículo 6 al 8, dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. 8, que es el versículo clave. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Se dan cuenta? Hay varias cosas que se pueden decir acerca de la obra del Espíritu ilustrada por el viento, ¿verdad? Primero, ¿tú puedes ver el viento propiamente? No, ¿verdad? Lo que vemos son los efectos del viento. Segundo, así como el viento puede ser apacible, refrescante, el viento también puede actuar con mucho poder, con mucha fuerza y puede devastar, puede destruir. Bueno, eso nos indica, ¿verdad?, cómo el Espíritu opera. El Espíritu lo podemos ver, no, pero es real. A veces el Espíritu actúa de una manera apacible, ¿verdad? En la vida cotidiana, en nosotros, cuando leemos la Escritura, cuando oramos. Pero cuando alguien es convertido, o cuando estamos en medio de problemas y luchas, el Espíritu llega con poder, ¿cierto o no?, a nuestras vidas. Y entonces convierte al corazón de piedra en corazón de carne. O cuando leemos la Escritura, a veces la lectura de la palabra, la meditación en el Evangelio es tan poderoso que cierto o no, que estamos leyendo y luego empezamos a llorar, porque podemos comprender algo de la palabra y decimos, Señor, gracias. Y ese es el Espíritu Santo el que está actuando, te está mostrando algo poderosamente que nadie más te lo puede demostrar. Entonces, por eso es que la confesión de fe dice que en el sacramento de la Santa Cena sucede algo misterioso, pero poderoso y real, que no lo podemos comprender con nuestra mente, pues porque la obra del Espíritu, quien está presente, quien nos está alimentando con Cristo nuestro Señor, pues su obra es oculta, es incomprensible, no la podemos descifrar, pero es algo real. ¿Ok? Continuamos. Dice la confesión, mientras tanto, no nos equivocamos cuando decimos que lo que comemos y bebemos es el mismo cuerpo natural y la misma sangre de Cristo. Noten, esta es una declaración bien fuerte, hermanos, bien fuerte, pero bíblica de hecho. Vamos a ver las bases bíblicas primero en el número 10, que nos da, que sería Juan 6.
Vamos ahí mismo a San Juan. No está hablando acerca del sacramento de la Santa Cena nuestro Señor en ese pasaje, pero se relaciona estrechamente. Vean cómo dice en San Juan 6, versículos 55 y 56. Dice el Señor Jesús a los judíos: porque mi carne, podemos empezar en el 54, dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. ¿Acaso el Señor Jesús está hablando de una manera física y literal de comerlo a él? Claro que no, claro que no. No está hablando de esa manera, pero al mismo tiempo él dice literalmente: el que come mi carne y bebe mi sangre. O sea que esas palabras, aunque no quiere decir que comamos con nuestros dientes literal y físicamente la carne y la sangre de Cristo, lo que sí quiere decir es que en la Santa Cena participamos, comemos a Cristo de una manera real, pero misteriosa, espiritual. Él está presente y entonces podemos comerlo en el sentido de aceptarlo, de creerlo, porque vean lo que dice ahí el Señor Jesús. Dice en el versículo 52, dice: entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿cómo puede darnos a comer su carne? ¿Ya vieron? O sea, los judíos, cuando hacen esa pregunta, lo habían entendido de una manera física, literal. O sea, ¿cómo puedo comer a Jesús? Pues no somos caníbales, ¿verdad? Además, Dios había prohibido eso, ¿no? No se puede comer la carne de un hombre. Y entonces Jesús pasa a explicarles que no está hablando de un comer y de un beber físicos, literalmente. Por eso es que dice en el versículo 53, Jesús les dijo: de cierto os digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en vosotros. Y empieza a relatar lo que ya leímos. Entonces, la idea es, pues, que este comer es un misterio, pero no es físico ni literal, pero estamos participando del cuerpo y la sangre de Cristo, pero de una manera espiritual, real, que sobrepasa nuestro entendimiento. Vamos a ver también 1 Corintios 10, 16. 1 Corintios 10, 16. Dice, es lo que citaba hace rato, dice: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Cuando dice eso, quiere decir que en el vino, en la copa, no se refiere a la copa, sino al vino como señal del sacramento. En realidad, cuando la tomamos, estamos teniendo comunión con Cristo. Y luego dice: el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Así también cuando comemos del pan, estamos comiendo el cuerpo de Cristo. Pero claro, como ya explicamos con base a San Juan 6, no es de una manera literal y física, porque el vino sigue siendo vino y el pan sigue siendo pan. No se convierte el pan y el vino literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. No, pero sí participamos de Él directamente. Por eso es que cuando participamos en la Santa Cena es un momento súper especial, cuando lo entendemos bíblicamente. Ya no despreciamos decir: no puedo ir, pero no pasa nada, ¿no? Un día que no participe, está bien. No, porque estás siendo alimentado de Cristo mismo. Por eso es que la confesión, regresando al artículo, dice lo que dice, ¿verdad? Dice ahí,
Mientras tanto, no nos equivocamos cuando decimos que lo que comemos y bebemos es el mismo cuerpo natural y la misma sangre de Cristo. Aquí debemos tener cuidado y aclarar bien, ¿verdad? Que otra vez repetir que el pan y el vino no se convierten literal y físicamente en Cristo. ¿Qué sucede cuando uno cree eso? Pues sucede lo que se practica en la Iglesia Católica Romana, ¿verdad? Sucede que entonces nada más se da el pan o la hostia porque tienen temor de que el vino, que para ellos es la sangre de Cristo, se vaya a derramar. Y entonces, ¿qué se va a estar cayendo? La sangre de Cristo. Y luego, la hostia que sobra, ¿qué hacen con la hostia? Ustedes saben, la guardan en un recipiente y ellos creen que ese pan que sobró, esa hostia que sobró, es literalmente el cuerpo de Cristo. Por eso es que incluso se le adora como si fuera Cristo, ¿verdad? Creo que le llaman el Santísimo, algo así, como una bola, ¿verdad? Grande, y luego la sacan o la gente va y se posta. ¿Eso es Cristo? No es Cristo, no es Cristo. Entonces nosotros decimos, ¿está presente Cristo realmente en la Santa Cena? Sí. ¿Comemos de Cristo su cuerpo y su sangre? Sí, Él lo dijo, pero es un misterio. Es algo que sobrepasa nuestro entendimiento. Y la idea central, creo, es que Cristo nos alimenta, nos nutre y está realmente presente allí. Y por eso la confesión de fe dice ahora, pero la manera de nuestra participación del sacramento no es por medio de la boca, sino por medio de ¿quién? Del Espíritu, a través de la fe. Claro. Noten lo absurdo que sería que de verdad el pan se convirtiera literalmente en el cuerpo de Cristo. Entonces, alguien pudiera llegar a la iglesia y ser hipócrita y decir soy cristiano. Y entonces al comerlo se estaría comiendo también a Cristo. Y no es así. No es así. Por eso es que nosotros creemos, como hemos explicado en otras ocasiones, y lo va a repetir la confesión de fe, que los únicos que participan en la Santa Cena de Cristo mismo, de la esencia, de la sustancia del sacramento, son aquellos que participan con verdadera fe y que creen lo que significa el sacramento. En cambio, los que son hipócritas, ¿qué dice el apóstol Pablo? Ellos comen y beben ¿qué? Juicio para ellos mismos. ¿Ok? Dice la confesión entonces que nuestra participación de Cristo no es por medio de la boca física, sino por medio del Espíritu a través de la fe. De este modo, entonces, aunque Cristo siempre está sentado a la derecha de su Padre en los cielos, no obstante, no deja de hacernos partícipes de sí mismo por medio de la fe. Es aquí donde ponemos en práctica nuestra lectura de la Biblia, hermanos, nuestra doctrina cristiana, porque leemos en Hechos, capítulo 1, si no mal recuerdo, que nuestro Señor Jesucristo, después que resucitó, Él subió al cielo, fue llevado al cielo y ahora está, como dice el credo de los apóstoles, está sentado a la derecha, a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Entonces, en su humanidad, ¿dónde está Cristo? A la derecha del Padre. Pero en su divinidad como Dios, Él está presente en todas partes. Por eso la confesión dice que aunque Cristo siempre está sentado a la derecha de su Padre en los cielos, no obstante, no deja de hacernos partícipes de sí mismo por medio de la fe. Entonces, por medio de la fe, creyendo lo que dice la palabra, lo que Cristo mismo dice de Él, que nosotros participamos de Cristo en la Santa Cena. Entonces, si se dan cuenta, hermanos, lo que hemos dicho ya en las clases anteriores acerca de la diferencia en
entre la palabra predicada, enseñada. Es un medio de gracia por el cual somos bendecidos cuando la leemos, cuando la estudiamos, cuando la palabra de Dios es predicada y enseñada en la iglesia. O sea, es un medio por el cual Dios nos bendice. Pero en el sacramento es la misma palabra, es el mismo evangelio, pero de una manera ¿qué? Física, de una manera visible, que incluso podemos tocar, podemos ver, podemos gustar. Y recuerden que esto nos recuerda que el Señor se acomoda a nuestra debilidad y flaqueza para bendecirnos con Él mismo de una manera especial por medio de los sacramentos, de una manera visible. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos, sobre lo que hemos dicho? Pastor, Sí, hermano. en una iglesia, en la iglesia que yo veía, tal vez estoy viendo lo serio que es esto, porque yo veía que ellos incluso a las personas puso el vasito, materialmente el visito, y se lo dan para que vayan en su casa y allá se los tomen ellos, y también lo dan a los niños. Sí. Y la Biblia nos enseña, si usted lee los relatos del sacramento, primero el Señor Jesús lo instituye con sus discípulos en un momento de comunión íntima, y sus discípulos representan ¿a quién? A toda la iglesia. Luego, cuando lo encontramos en el libro de Hechos y en Corintios, el sacramento es administrado por la iglesia en un servicio de adoración oficial y público. Es para la iglesia, para la congregación, no para que nos llevemos la copa, ¿verdad? Entonces, cuando, por ejemplo, A nuestras casas. pensando en eso, cuando se llevan a su casa eso, el mismo ministro no entiende que les está Claro, diciendo. así es, hermano. Esa es la gran seriedad, ¿verdad?, de este asunto. Cuando lo entendemos decimos, pero qué tergiversación, qué perversión del sacramento es este. Y cuando se le da a los niños, pues entonces recordamos lo que Pablo dice: si no puedes discernir el cuerpo del Señor, entonces no lo hagas. Entonces el sacramento del bautismo es para los adultos y para los niños, pero el sacramento de la Santa Cena es solamente para los adultos, no para los niños. Cuando ellos crezcan, Están practicando un pecado y lo toman lo mismo. Porque si uno está practicando una cosa, cualquier pecado que usted practica. correcto. La idea es, hermana, que no debemos de participar del sacramento. Todos somos pecadores, pero la prohibición va en contra de cristianos que están viviendo en pecado, que saben que están pecando y no se quieren arrepentir. Entonces, alguien así no debe participar del sacramento. Pero si tú estás en pecado, tu deseo ¿cuál es? Pedirle perdón a Dios y decir: Señor, perdóname, ya no quiero vivir así. O sea, no puede haber un cristiano que venga a la Santa Cena y diga: en este año no voy a participar en la Santa Cena. No, está evidenciando que en realidad no es cristiano, porque él tiene que arrepentirse de su pecado y decir: Señor, perdóname, quiero participar de ti, porque Cristo es el contenido del sacramento. ¿Ok? Muy bien. Y dice la confesión, continúa diciendo: esta fiesta es una mesa espiritual. Noten, las palabras son muy importantes. Recuerden que cuando el Señor Jesucristo instituyó la Santa Cena, en ese momento Él y sus discípulos estaban celebrando la fiesta de la Pascua. ¿Ok? Y entonces cuando Él instituye la Santa Cena, no es un momento solamente de reverencia, de temor, ¿no? No es un momento de estar serios, no, sino es un momento de gozo, de alegría,
Por eso habla del pan y del vino. Recuerden que el vino representa en la escritura consuelo, gozo, alegría, paz. Entonces, cuando venimos a la Santa Cena, debe haber un buen equilibrio entre reverencia, respeto, pero eso no nos debe llevar a la tristeza o al miedo, sino al mismo tiempo llena nuestro corazón de gozo y de alegría. Por eso la confesión dice que esta fiesta es una mesa espiritual. Por eso se llama mesa, por eso se llama cena, por eso se llama comunión. Por eso también el Señor Jesucristo, ¿verdad?, dice: ya no voy a beber más del vino de la vid hasta que lo beba otra vez. ¿Dónde? En el cielo, con los patriarcas y todos los demás cristianos. O sea que hace alusión a un momento de gozo, de fiesta, de celebración. ¿Se da cuenta? Entonces no es Santa Cena y sí, respeto, reverencia, pero al mismo tiempo con un corazón gozoso de saber que en ese momento Cristo mismo nos está alimentando, nos está nutriendo. Dice después: esta fiesta es una mesa espiritual, obviamente, en la cual se nos comunica Cristo con todos sus beneficios y nos concede disfrutar de Él y de los méritos de sus sufrimientos y muerte. Así es. O sea, la Santa Cena, Él viene a nosotros y nos dice: la obra que yo hice, los resultados, los beneficios, las ventajas de todo eso que yo hice, te lo estoy comunicando de una manera real y visible y de una manera muy especial a ti, a tu vida, a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Y eso es algo muy hermoso. Es una fiesta en realidad. Es de mucha alegría, de mucho gozo poder participar de la Santa Cena. Vamos a ver las bases bíblicas que da en el número 12. Número 12, Mateo 26, 26. Dice ahí, Mateo 26, 26. Dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y lo mismo hizo con la copa. O sea, es el contexto, el entorno de una cena, de una celebración, ¿verdad? Y recuerden que cuando Cristo, como judío, por así decirlo, con sus discípulos, participaban de la fiesta de la Pascua, era una fiesta en la que recordaban que el pueblo de Israel fue liberado de Egipto. Pero esa liberación de Egipto era un tipo o una figura, una sombra de la liberación más grande que iba a efectuar ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, si hacen la conexión, se dan cuenta porque es una fiesta, es una celebración, porque estamos celebrando, recordando y participando de aquel que murió por nosotros para comprar nuestra liberación, nuestra salvación y para estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a ver otra base bíblica, Lucas 22, 19 y 20. Lucas 22, 19 y 20 dice allá: tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. ¿Ok? Vamos a 1 Corintios 10, del 2 al 4. 1 Corintios 10, del 2 al 4. Y ahí, recordando cómo los israelitas pasaron, ¿verdad?, el Mar Rojo, dice así. Vamos a leer desde el 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron ¿qué? Bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual.
espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Impresionante, ¿verdad? Esto. Entonces, por eso es que la confesión dice que cuando participamos de la Santa Cena, entonces participamos de todos los beneficios de los sufrimientos y muerte de Cristo. Luego dice la confesión, además de ello, nutriendo, fortaleciendo y consolando nuestras pobres almas desconsoladas al comer de su carne, vivificándolas y refrescándolas al beber de su sangre. Entonces, hermanos, si estás triste, si tienes problemas, estás luchando, eso te debe impulsar aún más a participar del sacramento. Porque a veces se entiende mal y dicen, es que tenemos problemas y entonces no participo del sacramento. No, el sacramento no es para gente fuerte o que piensa que es fuerte y que todo va bien en su vida. No, el sacramento, Cristo mismo es entregado para todos, ¿verdad? Los que estamos trabajados y cargados y que sabemos que solamente podemos encontrar reposo, fortaleza y alimento en Cristo. ¿Ok? Otra cosa que se debe evitar, hermanos, es que a veces el sacramento de la Santa Cena se lo considera demasiado espiritual, demasiado sagrado, al grado de que hay iglesias, incluso en la actualidad y a lo largo de la historia, han habido iglesias cristianos que nunca participan de la Santa Cena, porque solamente está reservado para gente muy espiritual y santa, que ha alcanzado un grado de santificación muy elevado. No es así. El Señor Jesucristo, cuando la instituyó, ¿qué dice? Tomad, comed de ella todos los verdaderos creyentes. Y los verdaderos creyentes no son los super cristianos. Los verdaderos creyentes son los que saben que en sí mismos son débiles y que toda su fortaleza viene ¿de quién? De Cristo, de nuestro Señor. Entonces, no debemos decir, no voy a participar del sacramento porque no he alcanzado este gran nivel o altura de santidad. No, nuestra santidad está ¿en quién? En Cristo mismo. Y es un deber y es un privilegio participar de la Santa Cena. Bueno, vamos a parar ahí, hermanos, porque se acaba el tiempo. Pero bueno, los minutos que sobran. ¿Alguna pregunta o comentarios, hermanos? Hasta aquí. Buen punto lo que dijo la hermana Socorro, ¿verdad? De cómo en las iglesias allá afuera hay un entendimiento muy malo o incorrecto de la Santa Cena y dar la copa, ¿no? Para que se lo lleven a su casa, y eso no lo manda la Escritura, hermano. Entonces, tomando en cuenta como en Juan 6, ¿verdad? Donde Cristo dice que el que no come mi sangre vive en mi carne, el que no come mi carne vive en mi sangre. Tenemos la idea de nutrirse, sí, de tomarlo, de que vayamos a la idea de que es comer es nutrirse. Exacto. Y ahí ahorita en 1 Corintios 10, ¿verdad? Sí. Cuando habla acerca de que todos ustedes fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Sí. Y dice que el alimento era el maná, ¿verdad? Sí. Luego, ya en otros sabemos que Cristo es el verdadero. Exacto. El maná era una figura de Cristo. Y la roca, que era la bebida, era el agua que salió de la roca apuntaba a Cristo. La sangre que está. Así es. Entonces, la que los alimenta. Exacto. Es que ellos participaron de ese alimento. Así es. espiritual. Así es. De cierta forma se podría decir que ellos participaron en algo parecido como la Santa Cena en ese sentido. Sí, claro que sí. Por eso es que la Pascua en el Antiguo Testamento era participar de Cristo mismo, solamente en el sentido de anunciando que Él iba a venir. Y en cambio nosotros ahora
Cuando participamos de Cristo es mirando al Cristo que ya vino y que está presente con nosotros, ¿verdad? Por eso es que la muerte de Cristo y el sacramento de la Santa Cena es muy especial, porque nos recuerda que incluso antes de que Cristo viniera y muriera de una manera que sobrepasa nuestro entendimiento, ya su muerte estaba operando, estaba haciendo efecto en la vida de todo el pueblo de Dios, desde que Dios creó al hombre, ¿verdad? Y a su pueblo, de modo que la Santa Cena nos recuerda que el pueblo de Israel, basado como en Corintios, en Gálatas y en otras partes de la Escritura, nos recuerda que Cristo siempre ha estado con su pueblo, que Cristo siempre ha alimentado y nutrido a su pueblo. Ahí mismo en Juan 6 también decía que la carne, Sí. lo que hace la Iglesia Católica, la carne para nada aprovecha. Exacto. El Espíritu es el que da vida. Así es, así es. Para no tomarlo de una manera literal y física, en el sentido de que entonces simplemente por participar ya estás siendo bendecido, independientemente de si creas o no. No. Bíblicamente hablando, solamente los cristianos que confían en Cristo y que creen, ¿verdad?, por medio de la fe, son beneficiados. Porque incluso hasta un cristiano que participe descuidadamente del sacramento no está siendo bendecido realmente. ¿Judas participó, hermano? Buena pregunta, ¿verdad? Algunos piensan que no. Si tú lees el relato de la última cena, Judas sale, al parecer, antes de que se instituya la Santa Cena, y entonces no participa. Okay. Pero bueno, incluso aunque hubiera participado, Judas entonces, ¿qué fue lo que pasó con él? Él comió y bebió, ¿qué? Juicio. Muy bien, vamos a concluir, hermanos, con este tema tan importante. Y la siguiente semana, bueno, no vamos a estar aquí porque viene el campamento, pero para la próxima vez terminaremos el artículo 35. Vamos a orar, ¿ok? Y luego terminamos con la grabación, por favor. Señor, gracias por esta tarde y este tiempo de estudio de doctrina sobre el sacramento de la Santa Cena. Oh Señor, ha sido de mucha bendición, ha sido desafiante, informativo también, poder aprender más de lo que la Biblia misma nos enseña sobre la Santa Cena. Ayúdanos a amarte y agradecerte de que en tu misericordia infinita nos has dado un medio de gracia como la Santa Cena para ser nutridos y fortalecidos en nuestra fe. Oramos todo esto en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Muy bien, hermanos, pues hemos concluido. Erika, hemos terminado.